Aleluya. Cierra tus ojos, por favor, ahí en tu lugar. Y le vamos a dar gracias al Señor. Dios ha sido tremendamente bueno con cada uno de nosotros. Y quiero que antes de entrar a la palabra podamos tener un tiempo, el tiempo necesario, el tiempo que necesita el Señor para que Él realmente pueda estar en nuestro corazón. Porque si tú le abres el corazón al Señor, el Señor ahí está dispuesto a bendecir tu vida. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias y el privilegio, Señor, de estar en este lugar. Gracias te damos, Padre, porque somos tus hijos y conocemos, Señor, nuestra identidad en ti. Conocemos quiénes somos en Cristo Jesús. Conocemos qué tenemos en el reino de Dios. Conocemos que tenemos acceso al trono de la gracia y podemos recibir todo aquello que tú ya has preparado para cada uno de nosotros. No es necesario mendigar, sino que es necesario, Señor, solamente abrir el corazón para recibir. Es necesario creer, es necesario tener el hábito para que nosotros podamos proclamar tu grandeza, tu poder, tus promesas. Señor, estamos en este tiempo proclamando que esta tu iglesia va a caminar en lo sobrenatural. No nos vamos a conformar, Señor, con solamente ver un milagro. Nos vamos a ir más allá. Vamos a caminar en lo sobrenatural. Va a ser un estilo de vida para nosotros. Por lo tanto, Señor, te damos gracias por todo lo que tú has dispuesto para esta tu iglesia, para nuestras vidas, para nuestras familias. Señor, ahora te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque sé que cada uno de mis hermanos aquí ha venido con un corazón dispuesto a recibir. Padre, a escuchar de tu palabra, a alcanzar un mayor crecimiento, a alcanzar un mayor conocimiento, a alcanzar mayor revelación por medio de tu palabra y de tu espíritu. Señor, te damos gracias por cada uno de ellos. Yo te doy gracias también, Señor, por aquellos hermanos que nos ven a través de internet, Señor, en este país y en los Estados Unidos. Gracias, Señor, por este medio. Padre, gracias una vez más por bendecirnos y porque tú seguirás haciendo tus planes, tus cosas en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Qué bueno es, hermanos, cuando nuestro corazón está dispuesto a decirle tantas cosas hermosas al Señor. ¿Sabes qué? Muchas veces en la rutina diaria, en todo el trabajo que tenemos, estamos tan involucrados en eso que cada día, cada instante, cada minuto el Señor está con nosotros. Y nosotros en cada instante, en cada minuto también tenemos que estar agradecidos al Señor. Dios dice que conoce nuestra espiritualidad cuando nosotros tenemos gratitud en nuestro corazón. Y así se mide la espiritualidad, cuando somos agradecidos. Amén. Aleluya. Padre, gracias por este tiempo. El mensaje de esta mañana, de esta tarde ya, es el discípulo y su carácter. El discípulo y su carácter. Creo que todos los que estamos aquí necesitamos ser discipulados, hermano. Discipulados en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que todas las enseñanzas, que todo lo que nosotros recibimos, ¿cierto? Es un proceso de vida. Es un proceso del conocimiento, de nuestro entendimiento. Siempre lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando. Uno en la vida nunca, pero nunca termina de aprender. ¿Cuántos dicen amén? La vida tiene desafíos y el Señor también nos deja algunos desafíos. Y como hijos de Dios tenemos que asumir esos desafíos. Más aún cuando se está, hermano, en el ministerio, cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás asistiendo regularmente a la iglesia. Más aún porque, ¿sabes qué? Tienes que aprender. ¿Y cómo se aprende? Se aprende cuando nosotros escuchamos, se aprende cuando hay repetición, porque repetir y repetir, hermano, las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿cierto? Trae fe, y la fe viene por oír, ¿y oír qué cosa? Cuando estamos enfocados nosotros, cuando nos enfocamos en el estudio de la palabra, en el entendimiento, cuando nos enfocamos en el conocimiento, ¿cierto? Eso hará, hermanos, que nosotros podamos establecer en nuestras vidas un mejor carácter. Di conmigo carácter. El carácter de Cristo. Amén. Ese es el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús, si miramos la palabra del Señor, las enseñanzas de Jesús respecto a sus discípulos están enfocadas primordialmente o principalmente, hermano, a la formación del carácter. Si tú miras la vida de los discípulos y has estudiado la vida de los discípulos,
ellos fueron formados por Jesús en su carácter, porque cada uno tenía, ¿cierto?, una mala formación, como nosotros tenemos muchas veces, tenemos una mala formación de nuestro carácter. Jesús lo que hizo fue formar el carácter de sus discípulos. Y eso es lo que necesitamos nosotros ahora. Tenemos que enfocarnos primordialmente en la formación de nuestro carácter. ¿Cuántos quieren ser formados en su carácter? ¿Saben lo que se predica ahora? Y en muchas iglesias se está predicando ahora demasiado, creo yo, en el llamado y en los dones. Pero quiero decirte algo. Una persona, hermano, sin tener un carácter formado por el Señor, no puede operar en su llamado y en los dones. Hay que tener carácter. Jesús tenía carácter. El carácter de un discípulo, hermano, especialmente nosotros como hijos del Señor que estamos siendo discipulados constantemente por Él, tiene algunas características. Y quizás muchas veces nosotros no conocemos las características de un discípulo formado por Dios, por el Señor. ¿Cuáles son las características de un discípulo formado por Dios? Saber escuchar. Tienes que saber escuchar. Amén. Amar y respetar a la gente. Anótalo. Estar dispuesto a tolerar. Característica de los discípulos del Señor. Dice también que otra característica es someter nuestro cuerpo en servidumbre. Ser diligente. Tenemos que ser diligentes en la vida. Amén. Es saber escuchar, amar, respetar a la gente, estar dispuesto a tolerar, someter, ¿cierto?, nuestro cuerpo a servidumbre, y algo más, ser diligente. Tenemos que ser diligentes. Si realmente somos seguidores de Cristo, somos discípulos y el Señor nos está discipulando a través de su palabra, tenemos que tener diligencia. Otra de las cosas, refrenar nuestra lengua. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices. Un discípulo de Dios, un discípulo del Señor tiene que refrenar su lengua. No ser individualista. Un discípulo del Señor no es individualista. Tener una actitud correcta, especialmente con el dinero. ¿Escuchaste eso? ¿Te lo repito? ¿Quieren escucharlo una vez más? Saber escuchar, amar y respetar a la gente, estar dispuesto a tolerar, someter su cuerpo a servidumbre, ser diligente, refrenar su lengua, no ser individualista, tener una actitud correcta con el dinero. Pero ¿sabes qué? Comencemos a ver el término carácter. ¿Qué significa carácter? El diccionario dice: carácter es el conjunto de cualidades de una persona que la distingue de otra en su modo de ser, en su modo de vivir y en su modo de obrar. Tú puedes ir al diccionario de la Real Academia Española y vas a ver, ¿cierto?, lo que significa realmente el carácter. Ahora, ser discípulo de Jesús, hermano, ser discípulo de Jesús consiste primordialmente en tener un estilo de vida diferente. Di conmigo, diferente. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Dios, tenemos que tener un estilo de vida diferente. No tenemos que compararnos al estilo de vida de muchas personas. Si tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Caminamos en lo nuevo, en lo que el Señor nos dio, en las cosas nuevas que el Señor dispuso para cada uno de nosotros. Caminamos como realmente discípulos del Señor. Tenemos que caminar diferente a los que no son. Amén. La Biblia nos dice acerca de Jesús que su fama se extendió, ¿cierto? ¿Y por qué se extendió su fama? ¿Qué tenía el Señor? ¿Sabe lo que tenía el Señor? Muchos seguidores que querían escucharlo, que querían estar con Él. Lo que Él decía, hermano, ¿sabe lo que hablaba Jesús? Notemos lo que hablaba. Hablaba de las cosas internas, hablaba de las cosas del corazón, hablaba, hermano, del carácter. El Señor quiere hablarte hoy día del carácter. Di conmigo, lo recibo. Quiero mejorar mi carácter. ¿Sabes que cuando el Señor vio las multitudes, grandes multitudes, se subió a un cerro, a una ladera, ¿cierto? Si se puede decir, a una montaña, y se sentó? ¿Y qué pasó? Sus discípulos se le acercaron. Fueron donde el Señor. ¿Y qué hicieron? Tomando Él la palabra, comenzó a enseñarles. El Señor Jesús comenzó a enseñar diciendo: dichosos los pobres en espíritu. Eso lo decía Jesús.
porque el reino de los cielos le pertenece. Eso está en Mateo 5, 1 al 3. Yo leí la versión internacional. Pobres, ¿qué significa pobres en espíritu? Esta palabra es una palabra griega que se traduce como dichosos o macarios, ¿ya? Que significa siempre dichoso, siempre contento, siempre feliz. Di conmigo, siempre feliz. La palabra pobres es stojos, que significa mendigo. Un mendigo es alguien que tiene muchas necesidades, ¿no es así? ¿Por qué pide en la calle? Porque tiene necesidades, es un mendigo, ¿ya? Y tiene muchas necesidades sin resolver. Ahora, la pregunta, la que te hago yo hoy día, ¿tú eres un mendigo? No, hermano. Un mendigo tiene necesidades por resolver. El Señor ya resolvió tus necesidades. Lo que pasa es que tú no has ido, ¿cierto?, a tomar por desconocimiento lo que el Señor ha provisto para tu vida. Por lo tanto, tú ya no eres un mendigo. El Señor lo dio todo, lo entregó todo por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, piensa en esto. Una persona que pide es porque aún no tiene, ¿cierto?, suplidas sus necesidades. No tiene recursos, en otras palabras, ¿ya? Como no tienen nada, los mendigos piden ayuda con una actitud de humillación. ¿No es así? Una monedita, por favor. Una monedita, por favor. Me recuerdo hace años atrás que Daniela con mi esposa siempre por Avenida Independencia se encontraban con un mendigo que siempre pedía. Y pedía una monedita, ¿ya? Y como la gente no le daba monedita, se empezaba a desesperar. Y un día se sube a una micro este personaje pidiendo una monedita y empezó muy humildemente, porque los mendigos son humildes para pedir, ¿no es así? Entonces este mendigo se subió a la micro y decía: una monedita, por favor, para este pobre hombre. Otra monedita, porque nadie iba recorriendo el pasillo de la micro y nadie le daba. Y se devolvió: una monedita para este mendigo, por favor. ¡Una monedita! ¡Una monedita! Empezó a gritar en la micro. Se le perdió toda su humildad porque nadie le daba. Y era un personaje muy conocido, ¿cierto? Por ahí, por Independencia. Ahora, los pobres en espíritu, ¿cierto? Estamos hablando de un mendigo que era muy humilde para pedir. Los pobres en espíritu, hermano, reconocen que también no tienen nada, que no tienen nada. Reconocen que por sí mismos no pueden alcanzar la salvación. Reconocen su miseria espiritual. Hermano, cuidado. Amén. Tú no puedes ser pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo tiene y es totalmente dependiente de Jesús. Di conmigo, dependiente de Jesús. Esta es la base para recibir, hermano, las riquezas del Espíritu. Esta es la base para recibir al Señor. Podemos encontrar la base, hermano, de estas cosas que habla el Señor, de las bienaventuranzas, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar de Josafat. Acompáñame a Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20, versículo 11. Segunda de Crónicas 20, versículo 11. Gracias. Gracias. ¿Están conmigo? Versículo 11 dice la palabra: y he aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaí, hijo de todos los que se mencionan aquí, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Dice, vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat,
Le estaba hablando al rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros pensamos en que estamos solos, pero el Señor siempre está ahí. El Señor siempre va a estar al lado nuestro. ¿Sabes que acá la historia nos dice que el ejército se enfrentaba al de Israel? El de Israel contaba, hermano, con dobles efectivos, ¿cierto? Porque el ejército no tenía más gente en su fila, y todos estaban pensando, y Josafat pensaba que su ejército no iba a tener un triunfo, que iba a sufrir una derrota aplastante. Josafat no podía hacer nada en sus fuerzas contra el enemigo, pero había depositado su confianza ¿en quién? En Dios. Cuando tú estás pasando, te estás enfrentando a un ejército, a una montaña, tu confianza, hermano, tiene que estar ¿en qué? En Dios. Nosotros tenemos que tener la confianza en Dios. Cuando no sabemos qué hacer. A ver, ¿qué pasa cuando tú no sabes qué hacer? Cuando estás en una situación que no entiendes, o cuando no podemos hacer nada. ¿Dónde te refugias? ¿Dónde tenemos que refugiarnos? Bueno, todos lo sabemos, pastor, en Jesús, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿realmente tú te estás refugiando en Jesús? ¿Cuánta gente hoy día no se está refugiando en Jesús? No se está refugiando en la palabra. ¿Se está refugiando en qué? En el alcohol, en la droga, ¿cierto? Muchos en los bienes materiales. Debemos esperar a que Dios pelee por nosotros. Amén. No es tuya la guerra, sino, amén, ¿es tuya la guerra? Mira, veamos qué pasa con Salomón. ¿Sabes que Salomón también tuvo una actitud de pobreza y dependencia de Dios? Voy a leer Nueva Versión Internacional, Primera de Reyes 3, Primera de Reyes 3, versículo 7 en adelante. Dice: ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que me has pedido. Mira lo que le dice el Señor: te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Wow. ¿Sabe lo que estaba reconociendo aquí Salomón? Que era un hombre débil. Cuando tú reconoces ante Dios que tienes un corazón humilde, el Señor va a darte todo lo que tú anheles. Amén. Salomón reconocía que tenía debilidades, pero también reconocía que él tenía que depender de Dios. Se limitó, imagínate, se limitó a pedir un corazón entendido, discernimiento. Dame, Señor, discernimiento. ¿Cuántas veces nosotros le estamos pidiendo al Señor: Señor, dame un corazón entendido, dame discernimiento para saber si estoy en lo correcto? Señor, dame ese discernimiento para gobernar. ¿Qué cosa? Gobernar mi vida, gobernar mi familia, gobernar a mis hijos. Señor, dame discernimiento para todo. Necesitamos discernimiento. Amén. Salomón le estaba pidiendo discernimiento ahora para gobernar el pueblo que tenía delante, para dirigirlo. Dios, hermano, nos da la fuerza. Dios nos da la sabiduría para enfrentar las cosas
que tenemos que enfrentar. Y Él mismo pone en nuestro camino cosas que tenemos que enfrentar. De igual modo, por ejemplo, cada padre de familia, ¿cierto?, ha de pedir sabiduría. ¿Para qué? Para pastorear a su familia. Señor, dame sabiduría porque quiero ser un padre, un líder, un buen papá, un buen esposo, un buen marido ante mi familia. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo algo importantísimo: separados de mí. Ustedes conocen ese versículo. Separados de mí, no pueden ustedes hacer absolutamente nada. Un verdadero discípulo depende de Dios, porque sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada. Amén. Dependencia, di conmigo dependencia. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando tú vas a una empresa y vas a buscar un trabajo, ¿cierto?, presentas tu currículum, ¿ya? ¿Y qué va en ese currículum? Todo lo que tú eres, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has estudiado, ¿cierto? Y ese currículum lo toma el Departamento de Recursos Humanos, decide si te contratan ¿en base a qué? En base a tus capacidades. Ese currículum tú estás demostrando que tú eres capaz para el trabajo al cual estás postulando. Entonces, ¿cierto?, en Recursos Humanos dice, a ver, este muchacho, este hombre o esta dama tiene capacidades y lo vamos a contratar. En el mundo es necesario, es importante, es enfatizar los logros de cada uno de nosotros. Pero el Señor, nuestro Dios, el Maestro, no está interesado, escúchame bien, en la trayectoria y en lo que tú has hecho, especialmente en los recursos que tú tienes o en las capacidades que tú tienes. Si tú ves la vida de David, ¿qué pasó con David? David, aunque era rey, hermano, también reconoce su dependencia de Dios. Yo puedo tener todo, y si no dependo de Dios, nada me sirve. Salmo 40, 17 dice, vamos al Salmo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Has leído esto? ¿Has orado esto? Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Dios mío, no te tardes. Hay una de las cosas que yo he visto en los jóvenes, especialmente los que estudian. Cuando tú vas a recibir una bendición de Dios, tiene que haber una preparación, ¿no es así? Y especialmente los jóvenes hoy día que tienen una prueba, la última prueba de la universidad, le piden ayuda al Señor para que les vaya bien. Pero no se han preparado, no han estudiado. Y cuando llegan a rendir la prueba, ¿qué crees tú que pasa? Si no se han preparado, si no han estudiado, ¿tú crees que les va a ir bien? ¿Sabes que hay personas que se niegan en buscar apoyo en otros? ¿Has escuchado la ropa sucia se lava en casa? ¿Has escuchado eso, no? Nosotros muchas veces tenemos que reconocer que no tenemos las fuerzas necesarias y que necesitamos de Dios. ¿Tú necesitas de Dios? ¿Cuánto necesitas de Dios? ¿Mucho o poco? David necesitaba ayuda del Señor y David le pide socorro a Dios, reconociendo su pobreza, entre comillas, y no ocultando absolutamente nada. Quiero decirte con esto que el verdadero discípulo no es orgulloso y pide ayuda a Dios. Amén. Miremos al apóstol Pablo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? El apóstol también reconocía su pobreza y rogaba a Dios. Mira que dice 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 8. Respecto a lo cual dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, mi poder se perfecciona, mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, más que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿en qué? ¿Tenemos debilidades nosotros como seres humanos? ¿Te puedes gozar en las debilidades, como decía el apóstol Pablo? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un verdadero apóstol. Pablo era un verdadero apóstol. Pablo menciona lo que él había pasado, pero se perfeccionaba. ¿En quién? ¿En quién se perfeccionaba? ¿Se perfeccionaba? ¿Están escuchando, hermano? En Dios, en el Señor. La perfección viene del Señor. Pablo dice que se goza en sus debilidades porque muestra la supremacía de Dios, la supremacía de Cristo en su vida. Mira, miremoslo todo lo que pasó el apóstol Pablo. Era una persona pobre, ciega, desnuda, dice el Señor, infeliz y muchas cosas más. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que realmente cuando nosotros, hermanos, nos disponemos en las manos del Señor, el Señor empieza a actuar en nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos como frenados, andamos con el freno de mano. Entonces no queremos realmente buscar la gracia, buscar el favor de Dios. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, en Apocalipsis Jesús se dirige a una de las iglesias. ¿Se acuerdan de la iglesia? Le voy a decir cuál. Le dice, conozco todas tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá, le dice el Señor, lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo, le dice el Señor, que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio, dice, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, versículo 15 al 19. Esta es la versión internacional. Soy rico, me he enriquecido y no me falta nada. No tengo necesidad de... ¿Han escuchado eso? Por eso es que nosotros tenemos que llevar el mensaje a aquellas personas que se creen autosuficientes. ¿Sabe por qué? Porque la autosuficiencia también tiene un límite. Hay personas que se creen autosuficientes, que todo lo pueden, que tienen la fuerza necesaria, pero llega el momento del límite, porque todo tiene un límite en la vida. Y el Señor le dice, pero ¿no te das cuenta que eres una persona infeliz? ¿Que eres una persona miserable, pobre, ciego y desnudo? Y el consejo que le da, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, purito, para que te hagas rico. Ropas purificadas, blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Colirio para que veamos mucho mejor y pongamos, ¿cierto?, en nuestros ojos y recobremos la vista, porque hay muchos ciegos. ¿Qué sucedió con esta iglesia para que llegaran a ser tibios? ¿Se habían preguntado eso? ¿Qué sucedió? Para que realmente llegasen a ser tibios, sencillo, muy sencillo. Confiaban en sus logros, amén, en sus posesiones. Soy rico, no me hace falta nada. ¿Qué pasó con esta iglesia? Mostraban orgullo y llegaron a la tibieza espiritual, autosuficiencia. Pero Dios les llamó infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos, a los que dependen de sus propias fuerzas, a los que dicen no necesito absolutamente nada. El Señor le está diciendo lo mismo.
les dice Dios a quienes no están dependiendo de Él, que son pobres de espíritu. ¿Cuántos pobres de espíritu hay aquí? Yo sé que en esta iglesia no. Amén. Amén. Todos dependemos de Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor que los que lloran serán consolados. Regresando a Mateo 5, para ver una característica más, ¿cierto?, del discípulo verdadero. Dichoso, dice, son los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5:4. Cuando Jesús dice los que lloran, voy a poner un ejemplo aquí, ¿le está diciendo a todos por igual? ¿Le está diciendo a todos por igual? ¿A los que lloran? ¿Le está diciendo al hombre que cometió adulterio y dejó a su amante eso? ¿Y se puso a llorar? No, por hermano. No le está diciendo a esas personas. El Señor le está hablando a sus discípulos, no a toda persona. Bienaventurado, ¿quién es bienaventurado? Nosotros, el verdadero discípulo, que llora porque Dios lo consuela, porque Dios lo consuela. Un día Dios, hermano, dice que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. ¿Lo dice o no? Apocalipsis 21, versículo 1, dice: después de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además, dice la palabra, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mío estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Dignas de confianza. Todos nosotros, como hijos de Dios, los verdaderos discípulos, cuando estemos llorando, hermanos, si tú eres un verdadero discípulo, ¿qué va a pasar? Que vas a recibir la consolación de Dios. ¿Cuántos hoy día necesitan ser consolados por Dios? Y yo creo que muchos de nosotros necesitamos ser consolados por Dios, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos dependiendo de las circunstancias, de las situaciones, del trabajo, de las cosas materiales. Estamos dependiendo de otras cosas y no de Dios. Y Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Si somos discípulos de Jesucristo, si somos discípulos del Señor, tenemos dependencia. Diga conmigo, dependencia de Dios. ¿Y por qué muchas veces caminamos en la independencia y no en la dependencia de Dios? ¿Qué sucede? ¿Estamos esperando que nos diga el Señor lo mismo que le dijo a esta iglesia? ¿Tibios? ¿Fríos? ¿O calientes? Nosotros debemos ser una iglesia apasionada. ¿Por qué tenemos pasión para muchas cosas y no tenemos pasión por Dios? ¿Qué sucede? Mira lo que pasó con esta iglesia. No estaban siendo apasionados por Dios. No estaban dependiendo de Dios. Estaban dependiendo de sus recursos, de su autosuficiencia. Hermano, tenemos que dejar de lado la autosuficiencia. Di conmigo, autosuficiencia. Tenemos que depender de Dios. En todo momento, no en algunos momentos. Cuando yo estoy agradado con Dios, yo empiezo a depender de Dios. Pero cuando estoy en espera de una respuesta de Dios, ¿qué pasa conmigo? ¿Estoy siendo apasionado de la misma forma cuando el Señor me bendice? Abre tu corazón, hermano. Abre tu corazón a Dios. El Señor lo conoce, pero abre tu corazón para que el Señor empiece a moldear todo aquello que aún está en nosotros y que aún no ha sido cambiado en nosotros. Si tú miras, todos estos hombres fueron cambiados
porque fueron humildes ante Dios y recibieron abundantemente de Dios por su humildad. El otro día yo estaba mencionando, mucha gente necesita ser prosperada, pero para ser prosperado, sea humilde. Necesitas un buen trabajo, sea humilde. Necesitas que el Señor, ¿sabes qué? Ya basta. Muchas veces mencionamos cuántas veces la palabra que está en Deuteronomio, el Señor nos puso por encima y no por debajo. ¿Han escuchado eso? No somos cola, ¿cierto? Somos cabeza. Y estamos viviendo en las bendiciones del Señor. Estamos viviendo en esas bendiciones, lo que el Señor nos prometió. Amén. Gracias, hermano. Usted está viviendo, pero algunos no están viviendo en eso. ¿Por qué? Porque falta humildad. Y si tú ves los hombres de Dios, eran humildes. Y si tú vas a llorar por ser humilde, te quiero decir que el Señor va a enjuagar esa lágrima. ¿Qué dije? Enjugará esa lágrima. Amén. Quiero que te pongas en pie en esta tarde. Y quiero que realmente medites en tu corazón si realmente estás siendo un verdadero discípulo del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor quiere consolarte. El Señor quiere bendecirte. ¿Cuántos lo quieren recibir? Amén. Aleluya. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Felipe, ahora sí, por favor. Amén. Te damos gracias, Señor, sabiendo de que todo proviene de tu mano, Dios. Gracias, Señor. Señor, no queremos caminar en este mundo siendo mendigos. Queremos caminar, Señor, bajo tu poderosa mano, caminando en prosperidad, caminando en sanidad, caminando como es justo, Señor, porque ante ti nosotros, como hijos tuyos, somos justos. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta tu iglesia, yo declaro que cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje, Señor, tiene un corazón humilde, Señor, y que depende de ti en los momentos más conflictivos de su vida, que depende de ti en las circunstancias difíciles de su vida, Señor, que se toma de tu mano en los momentos más graves de su vida. Señor, dependemos de ti. No queremos escuchar, Señor, que estamos en la condición de tibios. No queremos escuchar, Señor, que estamos mendigando. Padre, ya eso pasó. Tú nos llamaste, Señor, a que nosotros disfrutemos de esta vida que tú nos has dado, porque tu palabra dice que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Y, Señor, queremos caminar en la abundancia, pero también, Señor, que la abundancia no nos lleve a ser soberbios, que la abundancia nos lleve aún más a ser humildes. Gracias, Señor, porque reconocemos que todo lo que recibimos, que todo lo que viene a nuestra mano, Señor, que todo lo que nosotros, tú nos has dado para que nosotros lo administremos, viene de parte tuya, Señor, porque tú eres el proveedor de nuestra vida, porque tú eres nuestro ayudador, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que nos vamos a gozar, Señor, en tu presencia. Señor, nos vamos a gozar en nuestras debilidades para que tú seas exaltado más aún en nuestras vidas, Señor, porque tú tienes la supremacía en tus manos de nuestra vida, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Gracias, Señor, que cada obra que nosotros hagamos sea con humildad, Señor, no por reconocimiento propio, sino que realmente lo hagamos en convicción que solamente tú, Señor, tienes que ser exaltado, que solamente tú tienes que ser honrado, Señor. Padre, gracias, gracias, porque una vez más podemos salir fortalecidos, Señor, como verdaderos discípulos, dejando de lado el orgullo, Señor, y pidiéndote ayuda a ti, Señor, en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que vamos a emprender, en todo lo que vamos a realizar, desde ahora en adelante, Señor, comenzando un año 2012 lleno de bendición, lleno de tu gracia, porque nos vamos a someter a ti, Señor, en todo momento, porque Padre, tu palabra dice, Señor, que separado de ti nada podemos hacer. Por lo tanto, Señor, vamos a estar junto a ti para hacer lo que tenemos que hacer durante todo este tiempo, Señor. Gracias por tu bendición. Yo te doy gracias por esta tu iglesia. Yo te doy gracias por cada hermano, por cada persona que sirve, que ayuda, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque son siervos, discípulos, sometidos a ti primeramente, Señor, y tú vas a derramar bendición aún más de la que tú has derramado sobre su vida.
porque tú conoces su corazón, tú conoces su humildad, tú conoces su sometimiento. Gracias, Señor, porque esta iglesia va a surgir, Señor, va a crecer, Dios amado, porque hay gente humilde que reconoce que depende de ti, Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Y le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y si quieres aplaudir al Rey de Reyes, hazlo con todo tu corazón. Porque Él es bueno, misericordioso. El Señor lo único que quiere es ayudarte, que tú vivas una vida santa, pura, digna y en bendición y en prosperidad. Amén. Aleluya. Vamos a recibir la bendición pastoral y que me den a mi esposa. Gracias, Señor. Qué maravilloso saber que estamos haciendo lo correcto en el tiempo correcto, donde está cayendo la unción. Levante sus manos. Señor, yo declaro sobre tus hijos espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. En cada detalle, Señor, una revelación mayor. Señor, necesitamos como iglesia, como mundo de fe, como congregación, revelación de tu palabra. Reconocemos, Señor, y la pedimos. Y ahora, Señor, en lo que tú has impartido en nosotros, yo desato sobre tu pueblo esa revelación por fe. Yo declaro que ellos comienzan a adentrarse en la dimensión, Señor, del reino. Yo declaro, Señor, mentalidad del reino sobre tus hijos en este tiempo. Señor, una mentalidad para hacer las cosas que tú nos has mandado, como tú lo pides, como tú lo dices en tu palabra. Señor, yo declaro sobre tus hijos que tú hagas resplandecer su rostro, tu justicia sobre ellos. Yo declaro que con imponentes obras de justicia tú responderás sobre tus hijos, sobre todo lo que en esta hora están recibiendo de ti. En el nombre de Jesús, sea una semana, Señor, gloriosa, una semana de revelación, una semana de dirección, una semana de guianza de tu Espíritu Santo, una semana, Señor, de victoria.